Hola a todos. Bienvenidos a Historia No Contada, el canal donde desenterramos los eventos más sorprendentes y menos conocidos de nuestro pasado. Hoy viajamos al Brasil colonial del siglo XVII para explorar una de las resistencias más importantes contra la esclavitud en América, la rebelión de los Quilombos de Palmares. Esta es la historia de un grupo de esclavos africanos que escaparon de las plantaciones portuguesas para formar una sociedad libre y que durante décadas resistió los intentos de las autoridades coloniales de destruirla. Para entender este episodio, primero debemos hablar del Brasil colonial. Durante el siglo XVII, Brasil era una de las principales colonias de Portugal, y su economía dependía en gran medida del trabajo esclavo. Miles de africanos fueron traídos a la fuerza desde el otro lado del Atlántico para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, que se habían convertido en la base de la economía brasileña. Estos africanos, separados de sus familias y sometidos a durísimas condiciones de trabajo, no siempre aceptaron su destino. Muchos de ellos escaparon de las plantaciones y se refugiaron en lugares remotos, lejos del control colonial. Estos refugiados formaron comunidades autónomas conocidas como quilombos, y el más famoso de todos fue el Quilombo de Palmares. Ubicado en las montañas del actual estado brasileño de Alagoas, el Quilombo de Palmares era una confederación de comunidades que se había formado en algún momento a mediados del siglo XVI. Aunque inicialmente fue una pequeña comunidad de esclavos fugitivos, a lo largo de los años, Palmares creció hasta convertirse en un estado independiente que llegó a albergar a miles de personas. No solo esclavos africanos se unieron a Palmares, sino también indígenas que huían de la explotación colonial y algunos europeos pobres que buscaban una vida mejor lejos del control de las autoridades portuguesas. El Quilombo de Palmares se extendía por una vasta área y estaba compuesto por una serie de aldeas fortificadas. La más importante de estas aldeas era Cerca do Macaco, que se convirtió en la capital de esta comunidad libre. Los habitantes de Palmares vivían de la agricultura, cultivando maíz, yuca y otros alimentos, y crearon un sistema social y político relativamente estable. A pesar de su diversidad étnica, los habitantes de Palmares compartían un objetivo común: defender su libertad frente a los portugueses y otros enemigos que querían destruir su comunidad. Uno de los aspectos más impresionantes de Palmares fue su capacidad para resistir durante más de un siglo los repetidos intentos de los portugueses de destruirlo. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los señores esclavistas y las autoridades coloniales lanzaron numerosas expediciones militares contra Palmares, pero sus guerreros se defendieron con habilidad y valentía. Los habitantes de Palmares conocían el terreno montañoso mejor que sus enemigos y utilizaron tácticas de guerrilla para infligir grandes pérdidas a las fuerzas coloniales. La resistencia de Palmares se convirtió en una leyenda en Brasil, y su historia inspiró a muchos otros esclavos a huir y formar sus propios quilombos. El líder más famoso de Palmares fue Zumbi, quien es recordado hoy como un héroe de la resistencia africana en América. Zumbi nació en Palmares en 1655, y desde joven fue conocido por su habilidad como guerrero y líder. A lo largo de su vida, Zumbi lideró a los habitantes de Palmares en la defensa de su comunidad frente a los ataques coloniales. Bajo su liderazgo, el Quilombo continuó resistiendo a los portugueses, a pesar de las numerosas campañas militares lanzadas contra ellos. La figura de Zumbi se ha convertido en un símbolo de resistencia y libertad no solo en Brasil, sino en toda América Latina. La guerra entre Palmares y las autoridades coloniales alcanzó su punto culminante a finales del siglo XVII. En 1678, los portugueses lograron capturar a uno de los líderes de Palmares, Ganga Zumba, quien era el tío de Zumbi. Ganga Zumba acordó firmar un tratado de paz con los portugueses, en el que se ofrecía libertad a los habitantes de Palmares a cambio de que abandonaran su resistencia armada y aceptaran el control colonial. Sin embargo, Zumbi rechazó el tratado, creyendo que la única forma de garantizar la libertad de su pueblo era seguir luchando. Esta decisión lo llevó a convertirse en el principal líder del Quilombo. Finalmente, en 1694, las autoridades coloniales decidieron acabar con Palmares de una vez por todas. Organizaron una gran expedición militar encabezada por el famoso bandeirante Domingo Jorge Velho, un cazador de esclavos experimentado que había sido contratado por los portugueses para destruir el Quilombo.
La batalla final fue brutal. Los guerreros de Palmares lucharon con valentía, pero fueron superados por las fuerzas coloniales, que estaban mejor armadas y organizadas. Cerca do Macaco, la capital de Palmares, fue capturada y destruida. Muchos de los habitantes del Quilombo fueron asesinados o capturados y luego esclavizados. Zumbí logró escapar de la batalla, pero fue traicionado por uno de sus propios hombres y capturado al año siguiente, en 1695. Fue ejecutado brutalmente por los portugueses, quienes cortaron su cabeza y la exhibieron públicamente en la ciudad de Recife como advertencia a otros esclavos que pudieran intentar rebelarse. Sin embargo, aunque Palmares fue destruido y Zumbí asesinado, su legado de resistencia perduró. La historia del Quilombo de Palmares y de Zumbí ha dejado una profunda huella en la historia de Brasil y en la lucha contra la esclavitud en América. Palmares se convirtió en un símbolo de libertad, y Zumbí es recordado como un héroe nacional en Brasil. Cada 20 de noviembre, se celebra en Brasil el Día de la Conciencia Negra, en honor a Zumbí y a la resistencia de Palmares. Este día es un recordatorio de la lucha de los afrodescendientes por la libertad y la justicia en una sociedad que durante siglos estuvo marcada por la esclavitud y la discriminación racial. El Quilombo de Palmares fue mucho más que una comunidad de esclavos fugitivos. Fue una nación independiente que desafiaba el sistema colonial y la opresión. La historia de Palmares demuestra que incluso en las circunstancias más adversas, las personas pueden encontrar formas de resistir y luchar por su libertad. Palmares también inspiró la creación de otros quilombos en Brasil y en toda América Latina, donde los esclavos escapados buscaron refugio y resistieron al sistema esclavista. La importancia de Palmares va más allá de la historia brasileña. Es un ejemplo de cómo las comunidades oprimidas pueden organizarse, resistir y luchar por sus derechos. El legado de Palmares y de Zumbí ha sido reivindicado por los movimientos afrodescendientes en todo el continente, que ven en su historia una fuente de inspiración para la lucha contra el racismo y la desigualdad en el presente. En resumen, la rebelión de los quilombos de Palmares es uno de los capítulos más importantes de la resistencia africana en América. La habilidad de Palmares para resistir durante más de un siglo a los intentos coloniales de destruirlo es un testimonio de la determinación y el coraje de sus habitantes. Aunque Palmares fue finalmente destruido, su legado sigue vivo en la historia y en la conciencia de Brasil y de toda América Latina. Gracias por acompañarnos en este análisis de la rebelión de los quilombos de Palmares. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias reveladoras en Historia No Contada. Nos vemos en la próxima.